Hola, papi. Hola, hijito, ¿cómo te fue? Bien, hoy la maestra nos enseñó sobre la evolución. ¿Ah, sí? ¿Y qué les dijo? Que venimos del mono. ¿Tú qué? A mí me hizo Dios. Con una anécdota muy parecida es que el autor nos va a introducir a su obra Génesis, Creación, Edén y Diluvio. ¿Qué trata de decir la Biblia? El autor, Marcelo Wall, a mi parecer, hace una muy buena reseña, una muy buena síntesis de las diferentes interpretaciones que se han dado a lo largo de la historia respecto al Génesis. Y por ejemplo, va a presentarnos detalladamente 6 de estas: la prescripción científica, los días simbólicos, la hipótesis de intervalo, la completa analogía, la historia en su contexto cultural y la cosmología antigua. Seguramente ustedes han oído hablar o han escuchado la interpretación de los días literales del Génesis, que deben de entenderse como de 24 horas. Y a partir de allí es que surge todo un cronograma, un registro histórico de las generaciones para llegar a la conclusión de que la Tierra no tiene más de 6,000 años de edad. Y esto obviamente, pues en la época en la que nos encontramos, con mucho conocimiento científico, pues resulta chocante porque contraviene lo que los hallazgos científicos han mostrado de diferentes maneras. Entonces, estas interpretaciones, no solamente esas, sino todas las otras que presenta, pues obviamente se tienen que evaluar de una manera obviamente bíblica, pero también en diálogo con el saber científico. Y es algo que propone aquí el autor y lo hace de manera espléndida, porque te va a explicar los pros y contras de cada una de esas interpretaciones y por supuesto él va a plantear su punto de vista y nos va a llevar a conclusiones que podemos extraer del mismo texto, y eso es lo importante, que analiza el texto en su contexto. Este libro está dividido en 10 capítulos, te los voy a nombrar solamente. El primero se titula ¿Está todo clarito en Génesis? Y esto precisamente porque muchos dicen, no, pues el texto así lo dice. Ok, pero ¿cómo se entiende lo que está diciendo? Cuando tenemos un acercamiento a la Biblia que dista de más de 2000 años en otra cultura, en otro idioma, pues todo ello va a influir en la manera en la que entendemos el texto. Entonces presenta allí ese acercamiento a diferentes interpretaciones que ha habido a lo largo de la historia sobre el Génesis. Luego, el Génesis capítulo 1, luego el Génesis capítulos 2 y 3 y el capítulo 4 va a hablar de el diluvio. En el capítulo 5 y 6 va a hablar de la creación y destrucción en el Antiguo y Nuevo Testamento. En el capítulo 7 plantea la cuestión de el Génesis y el problema de la evolución. El capítulo 8, el Adán histórico, y pregunta él, ¿y la Eva? ¿No? Porque mucho se ha hablado respecto a Adán. Bueno, ¿y qué pasa con esta matriarca, con esta madre de los vivientes que nos presenta el texto? ¿Se puede considerar histórico a esta pareja o tenemos que interpretarlo de alguna otra manera? El capítulo 9 va a hablar de la relación entre fe y ciencia y finalmente el capítulo 10, el mensaje del Génesis. Algo que me gustó mucho de este texto de Marcelo Wall es que además de hacer ese recorrido planteando pros y contras de las diferentes interpretaciones, cómo es que surgen, cuáles son sus postulados principales, va a hacer un estudio en comparación a otros escritos
del entorno cultural. Por eso va a hablar, si ustedes han escuchado sobre el poema de Gilgamesh, va a hablar de esto. Atrahasis, Enuma Elish, los va a mencionar para ir viendo esos puntos de contacto que tuvo el texto con esos otros relatos, pero manteniendo la diferencia, manteniendo el carácter teológico del pueblo judío. Así que es una obra que yo recomiendo mucho, sobre todo si estás cursando, por ejemplo, Antiguo Testamento, el Pentateuco o en sí la materia del Génesis, pues este es un recurso que te va a ser muy valioso, pero también que nos lleva a abrir este panorama de diálogo entre fe y ciencia, porque en nuestras iglesias evangélicas, por lo general, se les suele tener temor, ¿no?, a que los jóvenes entren a estudiar, por ejemplo, biología, ¿no? Hace tiempo estaba la cuestión de la psicología o la sociología o antropología. Bueno, necesitamos entrar en diálogo con las ciencias a partir de una fe robusta, y esa fe robusta va a surgir del estudio exegético del texto, y eso es algo que nos ofrece el autor en este escrito. Y finalmente, algo que quiero destacar son las tablas comparativas que a mí en lo personal me resultaron muy clarificadoras. Por ejemplo, esta en la página 51 va a presentar los modelos de interpretación y los puntos de comparación sobre los días, el significado de crear, las genealogías, el Génesis capítulo 1, versículo 1, el género literario, el propósito, la relación con el Antiguo Oriente Próximo, uso del Nuevo Testamento de Génesis 1, relación con la ciencia y presuposiciones. Así, a lo largo de su escrito va a presentar diferentes tablas que son muy valiosas porque sintetiza lo que ha venido desarrollando, lo que ha venido explicando, y te lo presenta de manera muy clara. Así que les recomiendo este texto de Marcelo Wall. Lo disfruté la lectura. Génesis, creación, Edén y diluvio, publicado por la editorial CLIE. Nos vemos a la siguiente con una recomendación más. Gracias y paz.